Bienvenidos a nuestra novena clase de este mini estudio bíblico llamado En Búsqueda de la Verdad. Welcome to the 9th class of this mini Bible study called Searching for the Truth. Si se ha perdido alguna de nuestras clases, puede irla a buscar en nuestras redes sociales. Aparecemos como Templo del Altísimo en YouTube o también en Facebook. If any of your classes have been lost, you can go and look for them on our Facebook or YouTube accounts called Temple of the Most High. Templo del Altísimo is how you can find it. If you're gonna find that in English, you're gonna type Templo del Altísimo. En estos espacios virtuales ustedes podrán encontrar material dirigido para niños que está organizado por nuestro ministerio de la escuela dominical. In these virtual spaces, you will find the other classes of Bible study, in addition to classes directed for children by our Sunday school, and also services officiated by our pastor, Isaac Saenz. Oh, thank you for reminding me. Sí, y también van a poder encontrar servicios dirigidos por nuestro pastor Isaac Saenz. En las últimas 8 clases hemos hecho un estudio introductorio para las personas que quieren conocer más a Jesús, no desde una posición religiosa, sino más bien desde una relación con Él. In the last 8 classes, we have done an introductory study on the Bible for people who are interested in knowing Jesus as a relationship and not as a religion. En cada una de estas clases hemos estudiado puntos centrales que nos ayudan a entender más la relación de Dios con el hombre desde el Antiguo Testamento y ahora ya casi terminando el Nuevo Testamento. In each of these classes, we studied central points that help us to understand the relationship between God and man, starting from the Old Testament and almost ending with the New Testament. Hoy hablaremos acerca de los días postreros. Today, we will talk about what the Bible says about the last days. Cuando pensamos en los días postreros, es muchas veces como si una nube religiosa y llena de prejuicio en contra de las personas que hablan de eso se pusieran enfrente de nosotros y nos nublaran el pensamiento. When we think of the final days of humanity, it is often as if a religious cloud full of prejudice against people who speak on these issues clouds thought. Y nos hiciera pensar que en vez de pensar algo tan fatídico y algo tan negativo, ¿por qué más bien no concentrarnos en las cosas que tenemos en medio de nosotros, enfrente de nosotros, en lo inmediato? And it makes us think outside of that, instead of thinking of something so fateful and negative, rather not deal with the things in front of us, the immediate, that which we can see. Al respecto puedo decir que si queremos recibir lo que Dios tiene para enseñarnos en esta noche, debemos dejar a un lado esos pensamientos prejuiciosos y más bien tener una mente abierta a ver sobre lo que vamos a hablar hoy acerca de esos últimos días. In this regard, I can only say that to receive what God wants to tell us through His teaching, it is better to put prejudice aside and have an open mind. Pensemos en lo que le pasó a la humanidad en los días de Noé. Noé proclamaba los últimos días de esa época porque iba a haber un gran diluvio y nadie quiso creer. Solo él y su familia se pudo salvar de ese diluvio que fue inminente. Let's think about what happened to humanity in Noah's day. He proclaimed that the end of days of mankind and no one wanted to repent. Only Noah and his family were saved from an imminent deluge that erased all traces of human life on earth. En Mateo 24:3 podemos ver que los discípulos de Jesús saben que Él va a volver a venir, pero le hacen preguntas. Les hacen preguntas con respecto a cuándo han de venir y qué señales les ayudaría a ellos a reconocer este tiempo. In Matthew 24:3, Jesus' disciples knew that He would come again, but they were asking and wanted to know when and what those signs would be to help them recognize the time. Voy a leer Mateo 24:3. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Let's read Matthew 24, verse 3. Now as He sat on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what
will be the sign of your coming and of the end of age. Así como el Antiguo Testamento tiene muchas señales que se cumplieron en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús, de nuestro Salvador, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar muchas señales de esos últimos tiempos que la humanidad va a vivir. Puede que nos toque a nosotros como la generación que estamos ahorita viviendo, o puede que le toque a las generaciones que siguen, pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar esas señales que nos van a ayudar a reconocer el tiempo en que Jesús viene. De nuevo. Just as the Old Testament is full of exact signs and details of Jesus' first coming and how he was to be born, so the Old Testament gives us a light of his second coming. Quiero que leamos Mateo 24:36. Let's read Matthew 24, verse 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Me gusta este versículo porque puedo ver el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. I like this verse because I can see the kind of relationship God himself wants us to have with him. Es un caminar que no se basa en el miedo, como uy no, ya va a llegar Jesús, es mejor que me ponga seria, ya mejor me pongo seria y voy a seguir este camino recto. A walk that is not based on fear. Oh my gosh, Jesus will already come back to earth. I better get serious now. Y tampoco una relación en donde no, mejor voy a seguir el camino de Jesús, a ver si se me sale todo esto malo que tengo. Voy a ir a la iglesia a ver si de todo esto malo que tengo se me quita. Y lo digo porque yo antes lo decía, desde empezar a ir a la iglesia. Y si no, uno dice, no, mejor ya me voy a poner serio con Jesús, no voy a volver a decir mentiras, no voy a volver a robar al vecino, pero ya, porque Jesús viene pronto. I'd better sharpen my way and start going to church to see if I get this bad thing I've got. I say it because I often think so. Or I'd better stop telling lies or stealing from the neighbor. Muy al contrario, esta relación que Jesús quiere con nosotros y que nos está demostrando en ese versículo que nos dijo que ni siquiera nadie sabía el día y la hora, sino solamente el Padre, es para establecer una relación basada en el amor y en la constancia. On the contrary, it is a walk based on love and constancy. Quiero leer el versículo 37 del mismo capítulo. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Matthew 24, verse 37. The coming of the Son of Man shall be as in Noah's time. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. And did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado, dice el versículo 40. Two men shall be in the field, one shall be taken, and the other shall be left. O sea que por muy santo que sea mi papá, mi vecino, mi esposo, la salvación es una decisión individual. Es algo que solamente se puede cultivar individualmente. So for a saint who's my dad, my mom, or my husband, in the end, salvation is an individual decision. Y muy al contrario de generar un pánico sensacionalista acerca de la segunda venida de Jesús. And quite contrary to generating sensational panic or terror regarding the second coming of Jesus. Estos versículos nos ayudan a reflexionar en cuanto a la vida que estamos cultivando a diario. These verses help us reflect on the life we are cultivating on a daily basis. Mateo 24, versículo 42 dice: Matthew 24, verse 42 says, Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.
El versículo 42 no está diciendo, por tanto, vivan con miedo o sigan porque si no van a morir. Verse 42, therefore, does not say, live with fear or follow me, because or else they will die. Más bien este versículo nos demuestra un espejo que nos hace reflexionar acerca de las acciones diarias. Rather, it's a verse that has a mirror, so it makes us reflect on our daily actions. Cuando nos dice el versículo, manténganse despiertos. Cada uno de nosotros sabe las debilidades que tenemos y que no nos dejan dar lo mejor de nosotros mismos. When he says stay awake, everyone knows those weaknesses that don't let us give our best. Aquí me desvío un poco de hablar solamente del cielo y del infierno. Generalmente cuando pensamos en los días postreros, lo relacionamos con el cielo y con el infierno. Pero más que eso, es reflexionar acerca de qué estamos haciendo a diario. Instead of thinking only of heaven and hell, we need to think about the general use we're giving in our lives. Para mí, el mantenerme despierta me invita a no acomodarme a eso bueno que estoy viviendo en el momento, sino que muy al contrario, me invita a pensar en seguir cultivando lo que yo tengo adentro mío, lo que yo tengo en mi espíritu. Por ejemplo, for me to keep myself awake, that invites me to think of not letting myself accommodate the good that I am living in the present, but by being focused on cultivating the fruits of the Spirit in my being. For example, cuando pensando, ¿cómo estoy trabajando esa falta de paciencia que yo tengo cuando estoy tomando decisiones? I'm working on the lack of patience in the decisions that I'm making on a daily basis. O cómo estoy practicando el pedirle perdón a mi esposo cuando yo creo que yo tengo la razón. Or how I'm practicing apologizing to my husband when I think I'm right. O bueno, listo, ya aprendí inglés. O bueno, por lo menos pues entiendo lo que me dicen y puedo hablar. Pero bueno, ¿qué más sigue? Or, okay, I've already learned English, or at least I talk and understand everything they tell me. But then what else? Entonces empiezo a pensar en el propósito que Dios tiene para mi vida en esto. Entonces estaba hablando acerca de los idiomas. Bueno, ¿cuál es el propósito de que yo aprendiera a hablar otro idioma? Solamente pues ya, entenderlo, comunicarlo. ¿Qué más puedo hacer? Then I begin to think about God's purpose in giving me the opportunity to know and understand two languages. Tal vez servir en la escuela dominical, hablarle a las personas que no hablan en español acerca de Dios. Serving in the Sunday school of my church, speaking to people who do not speak Spanish about God. O tal vez leyendo más acerca de un tema que me gusta, por ejemplo, pues mi área de conocimiento es la educación, para dar mejores cosas en mi trabajo. Or reading about special education, which is my area of expertise, to be a better professional. El mantenerme despierta es seguir cultivando lo que está en mi corazón y que cuando Jesús venga y me pregunte, bueno, ¿y usted qué hizo con su vida? Yo le pueda mostrar a él lo que yo hice. Bueno, yo tuve mi esposo y con mi esposo aprendí a ser más humilde, a pedir perdón. Tú me diste la oportunidad de aprender otro idioma y con mi idioma no solamente mejoré profesionalmente, sino que también serví en la iglesia. Le hablé a otras personas de ti. Keeping me awake is continuing to cultivate what's in my heart, and that when Jesus comes to ask me, well, and you did with your life, I can show you what you did. For example, being a better wife, husband, a better professional, a better friend. También le puedo decir, mire, Jesús, aquí están delante de ti todos esos días que no quería ir a la iglesia porque me faltaba ánimo, me faltaba fe, pero lo hice porque tenía un anhelo profundo de verdad de conocerte. Well, look, here they are, all those days when I had a lack of faith, but I tried to keep going to church because I had an infinite yearning to feel something different in my heart. O bueno, Señor, aquí están mis hijos, el fruto del amor, el fruto que me diste, y cada día que vivieron en mi casa yo me esforcé para llevarlos a la iglesia o por lo menos para proveer alimentos saludables que los acercaran mucho más a ti. Or here are my children who, while they lived in my house, I gave them the best example to love you and always feed them spiritually so they could know you. O Jesús, aquí están todas las amistades que hice durante toda mi vida, amistades que cultivé para ayudarles cuando más lo necesitaban o hablarles acerca de tu palabra.
Or, sir, here are the friendships I made all my life on earth. I always tried to help them in their needs or tell him about you. Quiero leer una vez más ese versículo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Mantenernos despiertos en las cosas en lo que estamos cultivando día a día, en el tipo de personas en los que nos estamos convirtiendo. I want to read verse 42 again. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Ahora quiero leer el versículo 43. Now let's read verse 43. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera que a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Verse 43 and 44. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Por eso estemos preparados, y no preparados con temor al temor de ser castigados. Let's prepare, but not in fear as one who fears to be punished for the bad he did. Sino en obediencia, sabiendo que nuestra vida en sus manos va a ser muchísimo mejor de lo que nosotros pensamos o deseamos para nuestra propia vida. Let's prepare in obedience, knowing that our life with Him is much better than the plans we have ourselves. Ahora quiero que leamos el versículo 45 al 49. Let's read verse 45 to 49. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor está demorando? But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora que menos pensaba, el Señor volverá. The master of that servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour that he is not aware of. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. And will cut him in two and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Dios llama prudente a la persona que ama su propia vida y se espera por cumplir lo que se debe hacer. God calls the person who loves his own life wisely and strives to fulfill what he has commanded to do. En este punto me gustaría reflexionar sobre eso. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros? At this point, I would like to reflect on what God commands us to do. ¿Ustedes qué piensan que Dios espera de ustedes? What do you think God expects of you? Pongan sus comentarios, sus ideas aquí abajo, me encantaría leerlas. Put your thoughts and ideas in your comments. I would love to read your opinions. Siguiendo con nuestro tema, en los últimos días vamos a poder identificar características muy puntuales del contexto en el cual Jesús encontrará cuando Él venga. There will be very marked characteristics of the context in which Jesus will come. Por ejemplo, los desastres naturales según Lucas 21 del 25 al 26. Natural disasters according to Luke 21, verse 25 through 26. Dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo,
porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. Odio, confusión y maldad también estarán caracterizados en esos postreros días cuando Jesús va a venir, según Mateo 24, versículos 10 al 11. Hate, confusion, and evil is what's described in Matthew 24, verse 10 through 11. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Then many false prophets will rise up and deceive many. Y el versículo 12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. And because lawlessness will be abound, the love of many will grow cold. Pero en el versículo 13 hay una promesa maravillosa. But there's a valuable promise in verse 13. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Verse 13 says, but he who endures to the end shall be saved. Según el versículo 14 de este mismo capítulo que estamos leyendo, hasta que la última persona en el mundo escuche acerca de Jesús, ahí los días postreros comenzarán. According to verse 14, until all the people have heard about Jesus, it will all begin. El versículo 14 dice, Verse 14 says, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. La pasión de Jesús no es preparar un mundo para la condenación. His passion is not to prepare our world for condemnation. Quiero que leamos 2 de Pedro 3:9. Let's read 2 Peter 3, verse 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie padezca, sino que todos se arrepientan. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Una salvación que pone al descubierto dos cosas. Una, que en Dios no hay favoritismos. Y dos, que la salvación es personal y no se puede cumplir, ¿no? O no se puede comprar cuando ya estamos muertos con ningún rito ni ninguna acto religioso. A salvation that says, one, that in God there is no favoritism, and two, that salvation is a question that personally decides and not of something that can be bought once we are dead. El regreso de los judíos a su propia tierra será otra señal. In addition, the return of the Jews to their land will be another sign. Además, las guerras van a ser muchísimo más frecuentes y las conferencias acerca de paz van a ser muchísimo más notorias. The most frequent wars between countries and peace conferences will be part of the characteristic of the day Jesus will come. Y para mí no es raro que más conferencias acerca de paz se acentúen cuando los países estén en guerra. And nothing uncommon that peace conferences are accentuated as a reaction to some war between countries. Especialmente en estos días en donde las redes sociales y las plataformas virtuales se han convertido en eso, en una plataforma para que cualquier persona exprese su deseo o su sentimiento de injusticia para poder hacer algo diferente. Especially with the use of social networks and virtual platforms where more people can voice their opinion against injustices. He podido ver cómo el apoyo a muchísimas minorías que están sufriendo ahorita un muy mal momento por su condición social, racial o de género, sus derechos están siendo violados. I've seen it with the support that many minorities are receiving right now because of their skin color, gender, or age, that all their rights are being violated. Además, la Biblia menciona que la venida de Jesús tiene un propósito y es raptar o llevarse a las personas que han creído en Él. The Bible also mentions that the coming of Jesus will have a purpose:
to abduct or take away the people who belong to him. En las clases anteriores hemos hablado acerca de ese sello que nos hace parte de su reino. In previous classes, we've talked about the seal that makes us part of his kingdom. A ver, ¿quién me quiere decir aquí en los comentarios cuál es ese sello que nos hace parte del reino de Jesús? So leave a comment and describe what the seal is that we have to be a part of him. We have talked about that before. Hemos hablado de eso antes en las otras clases. Y la respuesta es el bautismo en el nombre de Jesús y el recibimiento del Espíritu Santo. Que la evidencia misma es cuando hablamos en lenguas, cuando somos bautizados en el Espíritu. The baptism in the name of Jesus and receiving the Holy Spirit, which is evident when we speak in tongues. Romanos capítulo 8 versículo 11 nos dice: Romans 8 verse 11 says, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Para finalizar, además de pensar en toda esta confusión, odio, maldad que muchas personas van a vivir en los días postreros, Finally, in addition to thinking about evil, hatred, confusion, in which many more people will live, y de cómo será ese día cuando los muertos resuciten cuando venga Jesús, and from what that day will be when the dead are resurrected, Jesus comes. quiero que volvamos a reflexionar sobre esa pregunta. ¿Qué creen ustedes que Dios espera de ustedes? Let's reflect on the question, what do you think Jesus expects of you? No se trata de lo que su familia espera de ustedes, It's not about what your family expects of you, o lo que su esposa, su esposo o los demás esperan de ustedes. or what your wife, husband, or others expect from you. Es sobre qué quiere Jesús de mí It's what Jesus wants from me. y cómo puedo estar alerta para que cuando mi cuerpo muera, mi alma pueda volver a ver a Jesús. And how can I be alert so that when my body dies, my soul can rest in its eternity? Hablar sobre este tema, que obviamente dejamos a medio camino por causa de tiempo, me causa muchísima curiosidad. Talking about this subject, which obviously for reasons of time we left halfway, makes me very curious. Piensen en esos últimos días postreros, no con miedo de la condenación que ha de venir, sino con una reflexión de lo que estamos haciendo día a día para cultivar nuestra vida con Jesús. Think about how the last days will be. And don't think about it in fear, but think about it as what are we doing now so that we can be with Jesus. Espero que esta clase les haya suscitado muchísimas más preguntas que respuestas I hope this class has raised more questions than answers, y que sea ese empezar de estar alerta como parte inicial de ese caminar que estamos empezando con Jesús. and that these questions are part of starting for you to be alert in that new walk you want for your life. Solo les puedo decir que trabajen a diario para conseguir esas respuestas que estoy segura You have to work every day to find those answers. el mismo Espíritu Santo les revelará. The same Holy Spirit will reveal to you. Solo si guardan su palabra con amor y paciencia. Only if they keep their word with love and patience. Además quiero decirles que no desechen el regalo de ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Don't discard the gift of being baptized in His Holy Spirit and speaking in tongues. Jesús, gracias te doy por estar en esta noche hablando acerca de tu palabra. Coloco delante de ti a las personas que escucharon este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno reciba la revelación que necesitan en este momento para saber qué es lo que tú esperas de ellos, qué es lo que tú esperas de nosotros. Además, coloco delante de ti
esta palabra acerca de el ser bautizados en agua, el ser bautizados en el Espíritu, y que seas tú revelando la importancia y revelando el valor de esta palabra en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Lord, please allow those that are listening to have the revelation that they need to be baptized in water and in spirit. Please allow them to ask the questions that they need in order to find the answers that you want them to have. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vemos en la última clase que va a ser la próxima semana, la clase número 10. Gracias a las personas que han estado escuchando estas clases, que sean de mucha bendición para su vida y que pueda ese granito dar muchos frutos entre ustedes. Thank you for watching and listening. Our next class will be class number 10, which is the final class of our Bible study. We'll see you next time. Thank you. Bye.